Hola y bienvenido a este nuevo video. En este video vamos a ver cómo crear una familia de ensambles, de e-assemblies. El primer paso es crear un ensamble de la misma forma como se hace un ensamble normal o estándar. Así que vamos a hacer clic en ensamble y comenzamos a cargar las partes que formarán este ensamble. Primero vamos a cargar la pieza A, la fijamos y luego cargaremos la pieza B. La ponemos delante de la pieza A y cerramos esta ventana. La ubicación de las piezas depende de la comodidad de cómo queramos ensamblarlas. En esta parte el programa no hace diferencia si es una parte o una impar. Acomodamos estas piezas al lado derecho para tener espacio y poder realizar el proceso de unión o de restricción de ambas piezas y formar el ensamble. El segundo paso es seleccionar el tipo de ensamble que realizaremos. Abrimos las opciones de restricción y vamos a seleccionar el tipo para insertar piezas. El tipo de solución, vamos a seleccionar una inserción en alineamiento. Seleccionamos la primera pieza y luego la segunda pieza y hacemos clic en OK. Con esto ya tenemos nuestro ensamble. El tercer paso es crear el e-assembly. Abrimos la pestaña de gestionar o administrar y luego en el panel de autor seleccionamos la función para crear el ensamble. Acomodamos esta ventana y podemos ver que hay dos IPAR porque ya las hemos cargado previamente. Y las IPAR se reconocen por el símbolo. Es un cubo amarillo pequeño con una tabla de color celeste. Aquí tenemos 4 opciones para seleccionar. Nos interesa la tabla donde se encuentran todas las opciones o el grupo de partes de la pieza A. Abrimos la pieza B y aquí también nos interesa su tabla que contiene el grupo de partes de esta pieza. Vamos a seleccionar ambas tablas haciendo doble clic sobre cada una de ellas. En la ventana inferior aparecen las dos columnas, una para cada tabla. Las dos primeras columnas son propias del programa. Vamos a modificar su ancho haciendo un clic sostenido en el lado derecho de cada columna, tal como se hace en Excel. Observe cómo el símbolo cambia de forma. Así podemos ver las descripciones de todas las partes que conforman cada IPAR. Si hacemos clic en la primera celda de cada columna, podemos ver que se muestran todas las piezas. Pero, fíjese, estas descripciones no ayudan para elegir qué partes debemos unir. Si observa el ensamble que hemos realizado, esto es un poco confuso, pues la tuerca no va a estar en el aire y centrada de esa forma. Con un programa en un computador es posible dibujar muchas cosas, pero no todas pueden llevarse a la realidad o ser construibles. Aquí es donde se hace necesaria una codificación o numeración de partes, que el diseñador, en este caso usted, entienda y que luego puede describir en un manual para que otros diseñadores puedan usarlo y realizar los ensambles de forma correcta. Para este caso, me interesa saber de qué diámetro es cada pieza, pues solo puede unir o ensamblar piezas que tengan el mismo diámetro, tanto para la tuerca como para el pin donde se alojará la tuerca. El dibujo puede recibir cualquier tipo de empalme, pero los empalmes o las uniones o los ensambles deben ser adecuados. Así que voy a regresar a la pieza A y vamos a modificar las descripciones de cada parte. Vamos a cerrar esta ventana que tenemos abierta, hacemos clic en cancelar, pues no guardaremos nada aún. Ahora voy a poner el puntero sobre una de las piezas. Esta se resalta, hago clic derecho y en el menú de marcado selecciono la función abrir. Es una forma muy rápida de abrir una pieza cuando estamos en un ensamble, sin necesidad de usar las pestañas o el menú del programa. En la ventana del modelo de esta pieza voy a hacer clic derecho en la tabla y en la lista de opciones voy a seleccionar la función para poder editarla. Hago un solo clic sobre la primera celda donde se encuentra la descripción del primer miembro. Al final de la descripción, en lugar de 0,1 pondré 0,50, que es el diámetro de esta pieza.
es un número que me ayuda a entender el diámetro. Repetiré el mismo procedimiento para la siguiente pieza. En este caso pondré 0,75. Y finalmente, para la tercera pieza le pondré 100. Hago clic en OK para guardar los cambios y ya tengo el primer grupo de partes modificado. Ahora voy a regresar al ensamble y voy a abrir la otra pieza usando los mismos pasos. Una vez que esté abierta la pieza, en el panel del modelo, voy a hacer clic derecho sobre la tabla para seleccionar la función que me permite editarla. Nuevamente voy a la descripción, pero en este caso, esta pieza tiene dos valores que nos interesan para el ensamble. Es el diámetro y el tipo de material. Por eso son 9 piezas. Así que le voy a agregar a la descripción no solo un número, sino también una letra por el tipo de material para este caso. Para las que son de material genérico voy a agregarle una G. Para los que son de plata, silver, le voy a poner S. Y los que son de acero le voy a poner la letra C para diferenciarlas entre ellos. Así que voy a modificar la primera fila. Como el diámetro es 0.50 pondré 0.50G. Al siguiente 0.50S y al tercero 0.50C. De esa manera diferencio el diámetro y el material del cual está construido esta pieza. Hay que repetir el proceso para todas las demás. Así que voy a hacer lo mismo para 0.75 y también voy a repetir el proceso para 100, que corresponde a 1 pulgada. Ahora voy a guardar todos los cambios haciendo clic en OK. Regresaré al ensamble para crear el eAssembly. Incluiré las tablas de ambas piezas, como lo había hecho al comienzo. Voy a acomodar esta tabla para tener más espacio y poder visualizar las nuevas descripciones. Ahora observe, si hago clic en la primera celda de las tablas, se pueden ver las descripciones ya modificadas. Son más precisas para elegir qué partes unir. Son más descriptivas. Entonces voy a crear todas las piezas posibles uniendo las partes compatibles de ambos grupos. Crearé primero 3 filas para el diámetro de 0.50. Al agregar las filas, todas se repiten, o sea, todo el contenido de todas las columnas se repite. De esa forma ahorro tiempo para no modificar todas las columnas y solo modifico el valor final de la segunda tabla. Ahora voy a crear las siguientes piezas de 0.75 de diámetro. Igual que lo anterior, cambiaré solo una y luego agregaré las 3 filas restantes. Ahora cambiaré las piezas de la segunda tabla para este mismo diámetro, pero de diferente material. Finalmente voy a repetir este mismo proceso para las piezas de 1 pulgada y también de diferente material, cambiando las piezas en esta segunda tabla. Estas son una de las formas de cómo se van codificando o numerando las piezas cuando uno tiene que hacer un ensamble. En este curso las piezas son muy sencillas. Es una persona que tiene mucho conocimiento en diseño y parezca muy sencillo. Pero el objetivo es que quien entre a este canal pueda entenderlo de la forma más simple. Aunque repitamos muchas cosas, se trata de dar facilidad para que puedan entenderlo. Esto es lo que se hace en los grandes diseños, cuando se utilizan muchísimas piezas. Cuando van a una tienda de autopartes, por ejemplo, las piezas no tienen nombres, tienen códigos. Los códigos significaron algo para el diseñador. De tal manera que a la hora que los ensamble, a la hora que los una, tengan sentido dentro del diseño. Pues bien, eso es todo en este video. Si te gustó el video, dale una manito arriba. Comparte. Si lo crees conveniente, déjame un comentario. Suscríbete, te lo voy a agradecer. Te espero en el próximo video.